continuar con John Bonilla, es nuestro siguiente expositor. Entonces, si gustan pasar a sentarse, creo que ahora sí ya hay suficiente lugar para todos. Se duplicó la audiencia, parece ser. Bueno, John Bonilla es especialista de Asterisk. John comenzó como administrador de sistemas en Linux hace 13 años y estuvo se pasó el mundo de la voz sobre IP, primero de la mano de Asterisk en 2007 y de la mano de OpenSer Camelio, que bueno, ya nos conversará un poquito más de qué es, en 2009. Actualmente trabaja desarrollando soluciones de voz sobre IP basadas en tecnología open source para operadores de todo el mundo de manera independiente. Entonces, bueno, con ustedes viene John Bonilla. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Si me pueden poner ahí detrás la presentación, por favor. Bueno, de todas formas, lo primero siempre es agradecer, ¿de acuerdo? Agradecer a todos los presentes por estar aquí. Agradecer a Asterisk México por traerme, y no solo por traerme, sino por lo que me cuidan. Rubén, Marta que me ha hecho probar todos los antigripales del mercado y algunos experimentales para que pueda estar media hora sin toser y moquear. A mi amigo Saúl por ayudarme a preparar la presentación. Y bueno, a ver, todavía no está puesta. Bien, yo voy a hablar de escalabilidad, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados a ver a grandes empresas, bancos, Akamai, Google, Facebook, correr sus servidores web o servidores de otro tipo y vemos completamente normal que puedan servir, sus servidores puedan servir a millones de usuarios, ¿de acuerdo? Sin embargo, en voz IP eso no lo tenemos tan interiorizado o no lo vemos tan fácil, ¿de acuerdo? Y al final la voz IP no es más que otro sistema. Si podemos hacer escalar bases de datos, podemos escalar webs, ¿por qué no podemos escalar sistemas de comunicaciones? Entonces yo quiero hablar un poquito de eso. Yo, como ya me han dicho en la presentación, he estado los últimos años trabajando para operadores en los que pues, teníamos muchos usuarios y gran concurrencia de llamadas. Entonces pues, he tenido que pegarme con todos estos temas de escalabilidad. A ver, por favor, ¿hay algún problema con mi laptop quizá? ¿Hace falta que vaya ahí atrás a...? Creo que no están acostumbrados a utilizar Linux. Todo lo que se salga de Apple ya lo rompe por la mitad. Sí, es gracioso, pero vamos a ver. Así, sin ánimo de criticar y sin que nadie nos oiga entre nosotros. Estamos en un evento de open source, ¿de acuerdo? Y aquí viene la gente con sus Macs a presentar con su software privativo sus soluciones open source. Hemos conectado con Edgar Landívar por Skype, no por SIP. Y yo vengo con un portátil con Linux. Hasta ahí puedo leer. No sé si hará falta que vaya. ¿Hace falta que vaya allí? Un momento, por favor. Pero aprovechando en lo que camina, quería yo volverles a comentar, esperemos ya no tener más problemitas, pero hace ratito se me pasó comentarles que vamos a tener algunas pláticas con casos de éxito y hablando precisamente de escalabilidad y de seguridad de la plataforma que el día de hoy tenemos. Hay plataformas que operan 7x24 de manera bien interesante, bien grandes, y bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Perdón por la introducción. Bienvenido, John. Gracias, Boris. Vale, entonces, como decía, vamos a hablar de escalabilidad, ¿vale? Escalabilidad. ¿Qué pasa cuando nuestro cacharro se queda pequeño? Tenemos un hierro, un servidor, un Elastic, una base de datos, un Asterisk, un cualquier cosa. ¿Y qué pasa cuando se queda pequeño? ¿De acuerdo? Creo que ahora no llega.
Vale, de acuerdo. Bien. Cuando el servidor se queda pequeño, lo que tenemos que hacer es escalar. Vamos a hablar de 3 métodos de escalar. Parece que he corrido 1 kilómetro y vengo de allí. En fin. Bien, vamos a hablar de 3 métodos de escalar. Luego los vamos a comentar ahora uno por uno, pero son los más básicos del mundo. El primero es comprar un cacharro más grande. Si me pueden pasar, por favor, la transparencia. ¿Pueden pasar, por favor, a la siguiente? Vale, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una appliance de Elastics, o tenemos una Siemens HiQ, o tenemos un ED2K de Nortel o cualquier cosa, y se queda pequeño. ¿De acuerdo? Pues porque el cacharro soporta 100 usuarios y hemos crecido y necesitamos más de 100 usuarios. ¿Cuál es la solución más habitual hasta hace poco? No siempre la peor, casi siempre la más cara. Cómprate un cacharro más grande. Vete a por la appliance más grande. Además, esto no suele doler, porque al final escalar es un problema que casi todas las empresas quieren tener. Es porque el negocio ha crecido, los números de empleados o lo que sea. ¿De acuerdo? A veces esto es caro, pero hay veces que el dinero no es el factor más determinante. Esto no necesita ingeniería, no necesita complicarse la vida. Vas a la empresa proveedora y le dices, quiero un cacharro más grande, ¿cuánto cuesta? 30 tantos mil, como estos. Aquí está, fin del problema, ¿de acuerdo? A veces es una buena solución. Pasen por favor a la siguiente. Otra solución es la escalabilidad vertical. Hay veces que por filosofía, por dinero, por muchas razones, no podemos cambiarnos a un cacharro más grande, ¿de acuerdo? Sino que lo que vamos a intentar es escalar el cacharro que tenemos. Veis que digo cacharro para que suene genérico, un trozo de hierro en un armario. Vamos a intentar que el cacharro que tenemos pueda aceptar más usuarios o pueda aceptar más carga, ¿de acuerdo? A eso se le llama escalabilidad vertical. Poder meter más usuarios dentro del mismo nodo, del mismo servidor. Pasen por favor a la siguiente. La manera más normal de hacerlo es añadir más hardware. Si nosotros tenemos, imaginad, un servidor que puede ser de cualquier cosa, vamos a suponer que es un servidor de base de datos, ¿de acuerdo? Y resulta que vemos que el servidor de base de datos está pues a más del 90% de capacidad. La escritura a disco, el CPU, la memoria, ya no es suficiente. Hoy día, cuando compramos servidores, los compramos. Un servidor con 16, 32 GB de RAM, pero con capacidad máxima de 128 GB de RAM. Compramos chips de memoria, que hoy día están muy baratos, le enchufamos otros 48 GB de RAM al servidor y ya está. Problema solucionado en principio. O podemos comprar otro procesador, meterlo en la placa, que para eso tiene doble socket, y le añadimos otros 24 cores al sistema. O podemos comprar discos más rápidos. Entonces, pasen por favor a la siguiente. Entonces, en principio, si nosotros añadimos más capacidad hardware al sistema, el sistema tiene por qué ser capaz de admitir más carga, pero no siempre. Depende del software que esté corriendo. Por ejemplo, si nosotros estamos corriendo un servidor de MySQL, el servidor de MySQL escala muy bien con el hardware. Quiero decir, si nosotros en una gráfica en la que viésemos el número de cores de un ordenador contra las transacciones por segundo que admitiría la base de datos, vemos que a medida que le vamos aumentando cores, va aumentando el número de transacciones que esa base de datos puede soportar. Eso es porque el software de MySQL escala muy bien con el hardware. Pero hay software que no lo hace. Quiere decir, software que inclina así, que significa que llega un momento que por mucho hardware que le metas ya no va a escalar más, no va a poder admitir más carga, ¿de acuerdo? Porque el software se ha escrito sin multihilo, monoproceso o por características de ese tipo. Por ejemplo,
aunque las cosas están mejorando mucho, Asterisk era un software que no escalaba verticalmente muy bien, ¿de acuerdo? Llegaba un momento en el que no importaba el hardware que pusieras, que Asterisk ya no podía tirar más llamadas por la propia limitación del software. Entonces, esta escalabilidad vertical, añadiendo más hardware, depende mucho del software, pero es una forma de hacerlo y a veces es la correcta. Siguiente, por favor. Otra forma de escalar a veces algunos servidores es externalizando servicios. Por ejemplo, no es el mejor ejemplo, luego hablaré de otro mejor, pero bueno, vamos a empezar con una appliance Elastic, perdón. Supongo que la mayoría sabréis que Elastic es una solución de comunicaciones unificadas y como tal dentro tiene un montón de servicios corriendo. Tiene corriendo un servidor web, un CRM, servidor de base de datos, un servidor de syslog, un montón de cosas. Bien. Si nosotros en nuestra empresa ya tenemos un servidor de base de datos, un servidor de syslog, un servidor tal, y hacemos que la appliance utilice esos servicios que ya tenemos en nuestra red, en vez de utilizar los suyos propios, está claro que la carga del sistema disminuiría mucho, porque no tendría que correr todos esos servicios. Entonces, en el mismo hardware podríamos, digamos, incrementar la carga ya que hemos liberado recursos del sistema. ¿De acuerdo? Esto es principalmente interesante si olvidaos ahora de la parte de la appliance Elastic. Imaginaos que nosotros somos una empresa en la que corremos nodos de virtualización, virtualizamos nuestros servicios y, por ejemplo, ofrecemos a nuestros clientes servicios de PBX, Hosted PBX, ¿de acuerdo? Está claro que tendríamos unos nodos de virtualización con unas cabinas de discos y empezaríamos a crear máquinas virtuales. Si quisiésemos ofrecer una máquina virtual a cada usuario, empezaríamos a crear máquinas virtuales y ahí meteríamos el Asterisk del cliente o el Elastic del cliente y bueno, aunque fuese un Asterisk, pues generalmente también incluiríamos una base de datos y una interfaz web para el cliente, con lo cual cada una de esas máquinas virtuales estaría corriendo, por ejemplo, Asterisk, Apache, MySQL, PHP como mínimo, ¿verdad? Bien, entonces, en estos casos es muchísimo más eficiente tener una base de datos fuera de los nodos de virtualización, una única base de datos y hacer que todos los Asterisk utilicen esa base de datos, un único Apache y hacer que todos los Asterisk utilicen ese Apache, un servidor de syslog y hacer que todos esos Asterisk utilicen ese servidor de syslog, porque de esa forma conseguimos dos cosas. La primera, muchísima más densidad, eso quiere decir que podríamos meter más máquinas virtuales en el mismo nodo de virtualización, porque hemos aligerado la carga y podemos crear las máquinas virtuales más pequeñas y conseguiríamos también incrementar la vida de algunos componentes. En un sistema de virtualización, cuando todas las máquinas están corriendo, muchas veces lo que más sufre cuando corremos muchas máquinas virtuales es la escritura a disco, ¿vale? Todas las máquinas están escribiendo logs y las bases de datos son muy exigentes con el acceso a disco. Entonces, las cabinas de discos es lo más caro de un sistema de virtualización. Entonces, sacando las escrituras fuera, podemos tener muchas más máquinas virtuales corriendo mejor con menos recursos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una forma de hacer offloading externalizando servicios. Como veis, hay veces en que es mejor una solución y hay veces que es mejor otra. ¿Pueden pasar, por favor, a la siguiente? Bien, pero ¿qué es lo que pasa cuando, como he dicho, dices, muy bien, sacamos dentro de un Elastic o de una máquina Asterisk, sacamos fuera la base de datos, el servidor de syslog, que es el servidor web, y al final casi dejamos el Asterisk en la máquina. Pero hemos dicho que Asterisk llega a un momento que tampoco puede, porque la escalabilidad vertical pues llega hasta un punto. Bueno, pues dentro de la escalabilidad vertical, aunque es un poco trampa porque es añadir otras máquinas, existe el offloading para disminuir carga. Esto es, imaginemos que nosotros tenemos un Elastic, ¿de acuerdo? Donde tenemos nuestros 100, 200 usuarios y esos usuarios pues están haciendo llamadas, se están registrando cada poco tiempo, están utilizando
TLS y SRTP para comunicaciones encriptadas, ¿de acuerdo? Todo eso tiene un coste computacional que disminuye el número de llamadas concurrentes que puede manejar ese Elastic. Si nosotros ponemos un sistema por delante, a veces se le llama proxy, a veces se le llama SBC, depende un poco de lo que cada uno quiera vender, que se haga cargo de algunas funciones, por ejemplo, la autenticación se podría hacer aquí, por aquí se podría hablar SRTP y por aquí RTP normal, por aquí se podría hablar TLS y por aquí UDP, que es computacionalmente más barato. Disminuiríamos mucho la carga para el mismo número de llamadas, la carga sería mucho menor, con lo cual esta máquina podría correr más llamadas concurrentes. Como no voy a estar todo el rato mostrando escenarios, quiero contar algunas batallitas de proyectos en los que he tenido que aplicar estas cosas. Hay un proyecto que no puedo explicar del todo porque está bajo un contrato de confidencialidad, pero a grandes esbozos había un operador en Holanda que tenía su solución de telefonía que, no sé si llegaba a 80.000, 100.000 usuarios estaban conectados a esa solución, ¿de acuerdo? Y entonces ese operador quería poder añadir más usuarios y además poder añadir encriptación y poder añadir terminales móviles, etcétera, a esa máquina. ¿Qué es lo que pasa? Que esa máquina no daba más de sí, estaba ya a un límite de carga. Entonces ese operador fue a donde Siemens, que era su proveedor, corrían una Siemens HiQ, y Siemens le dijo, muy bien, necesitas otro cacharro más grande. Ese cacharro más grande cuesta 1.200.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, vinieron, hablaron con nosotros y nosotros lo que hicimos fue poner un cacharrito tal que así, que lo que hacía era pues las cosas que os he contado, ¿de acuerdo? Se hacía cargo de la encriptación, se hacía cargo de los session timers, se hacían cargo de algunas cosas de tal forma que por, no sé si fueron 150.000 euros, se consiguió aumentar el número de clientes sin que ese operador tuviese que cambiar su HiQ, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Siguiente, por favor. Bien, siguiente tipo de escalabilidad es la escalabilidad horizontal. Así como la escalabilidad vertical es poder hacer que tu cacharro acepte más carga, la escalabilidad horizontal significa hacer que tu sistema acepte más carga añadiendo más cacharros, añadiendo más nodos que trabajen, digamos, en paralelo o de alguna forma, ¿de acuerdo? Esta es una escalabilidad un poco más compleja generalmente, no siempre. Muchas veces se combina con la escalabilidad vertical y la ventaja teórica es que, bueno, pues al final es la escalabilidad que todo el mundo quiere tener porque dice, bueno, tengo que crecer, meto otros 3 servidores al clúster o al sistema y ya puedo crecer más, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta escalabilidad, no quiero ponerme muy técnico, entonces lo que he pensado es que voy a hablar de algunos casos en los que cuando yo trabajaba para empresas con Asteris, que antes de que me dedicase al tema de operadores, tuve que utilizar múltiples Asteris porque un Asteris se me quedaba corto, ¿de acuerdo? Además, esos proyectos no tienen NDAs, o sea que puedo hablar un poco más libremente de ellos. Entonces voy a contar mis batallitas y de paso pues vemos algunos ejemplos de qué hacer cuando se te quedaba pequeño el sistema, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Bien. Proyecto Conciertos Sordos. Este fue un proyecto de marketing hecho por Vodafone España, en el que básicamente lo que hacían era, en principales ciudades de España, ponían detrás de un escaparate, detrás de un cristal, a músicos, conocidos o no, tocando. Pero la gente que estaba en la calle no oía absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia del asunto era que llamando a un número gratuito desde el móvil, podías escuchar el concierto o lo que estuviesen cantando. ¿De acuerdo? Era marketing puro y duro. También se llegó a hacer un concierto, ¿vale? Donde hubo unas miles de personas, donde estaba la banda en un escenario como este y les veías y escuchabas esto.
Y veías a todo el mundo en el público así. Porque se basaba en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Siguiente, por favor. Cuando tú quieres que mucha gente llame a un lugar y escuche lo mismo, pues habilitas una sala de conferencias, ¿de acuerdo? En Asteris, un Meet Me. Antiguamente era un Meet Me, ahora creo que también es un Meet Me, aunque es Conf Video Bridge y no sé qué historias. Bueno, a lo que vamos. Obviamente, un Meet Me no podía soportar el volumen de personas que esperábamos. Entonces, ¿qué hicimos? No me sale la palabra. Anidamos los Meet Me's. ¿De acuerdo? Teníamos aquí al cantante conectado a una máquina que era una Asteris por interfaz analógica, y había un sistema de streaming, porque esto también se streameaba por internet. Hay un sistema de streaming que mandaba el audio por streaming usando Icecast 2, creo que era el servidor, hace mucho tiempo, a un Asterisk que metía ese audio en un Meet Me, en una sala de conferencias. Y entonces, ¿cuál era el truco? Pues simplemente pusimos un montón de servidores que lo que hacían era conectarse a esta sala de conferencias, o sea que aquí no se conectaban personas sino servidores, y conectaban una sala de conferencias con otra, de tal forma que si aquí teníamos un Meet Me que digamos soportaba 200 personas, podíamos tener 200 servidores conectados al Meet Me que a su vez podían servir a 200 personas, con lo cual podíamos llegar, 200 por 200 es 40.000, ¿sí, no? Podíamos llegar a 40.000 personas, ¿vale? No hizo falta 200, pero para que nos hagamos una idea, y no era más que conectar anidar servidores, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de cómo escalamos horizontalmente un problema que teníamos. No intentamos meter 10.000 personas en un Meet Me. Intentamos poder añadir más nodos, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, esto es un proyecto de votaciones con llamadas, un concurso de bandas organizado por el gobierno territorial de una zona, ¿vale? En la que pues había grupos que cantaban y las votaciones se hacían mediante llamadas perdidas, ¿vale? El concepto de llamada perdida, supongo que el término es igual en todos los países, es llamar y colgar sin que te contesten cuando te da tono, de tal forma que no hay costo porque la llamada no se establece, ¿de acuerdo? Entonces teníamos un sistema que pues detectaba la llamada, no la cogía, pero... Bien, también había un concierto más muy multitudinario con una banda bastante conocida en la que se mostraba en un panel al lado del concierto 3 packs de canciones, y votando por uno de los packs de canciones, el que más votado resultase, iban a ser las 3 últimas canciones que iba a tocar el grupo, con lo cual podías elegir las 3 últimas canciones del concierto. Entonces os podéis imaginar que con las votaciones, siendo en directo un montón de adolescentes con el móvil llamando para que saliesen las canciones que ellos querían, era una locura. Bueno, además ahí estoy yo, con coleta y pelo largo, mucho más joven, ahí estaba preparando todo el sistema. Siguiente, por favor. Bien, ¿esto cómo se hacía? Bueno, pues como podéis imaginar, una llamada que no tiene audio y no se establece, no tiene apenas carga. Puedes meter muchos y muchos miles de llamadas dentro de un mismo servidor sin problema. Pero el problema era que por esa llamada perdida no solo era la llamada, sino que luego había que hacer un proceso. ¿Quién había llamado? ¿A quién había votado? ¿Cómo iban las votaciones? ¿A qué hora había sido? Y un montón de cosas. Eso se hacía ejecutando scripts de PHP que cogían toda la información, la procesaban y la escribían en una base de datos. Entonces, la limitación aquí era la capacidad del sistema de ejecutar esos scripts concurrentemente. Con lo cual, lo que se hizo fue simplemente poner un balanceador de carga, que en este caso era un Asterisk, porque podía con ello, que mandaba las llamadas random
a otra serie de asterisk que lo que hacían era escribir toda esa información en una única base de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos se escalan verticalmente, no hay ningún problema. Puedes tener cientos y miles de asterisks escribiendo en una base de datos. Entonces, esto es un poquito la idea, y aquí el límite era la capacidad de asterisks de ejecutar scripts. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Proyecto geolocalizado. Este sí tiene un NDA bastante grande, así que voy a hablar de lo que pueda. Imaginaos una empresa tipo Skype, tipo Viber, tipo WhatsApp, ¿de acuerdo?, que quiere dar servicios de voz a sus usuarios en todo el mundo. En todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, usando escalabilidad vertical, horizontal, no sé qué, tú eres capaz de poner un sistema central en Europa, no era en Europa, pero lo pongo en Europa, que pueda asumir toda esa carga de trabajo. No hay problema, imaginaos que podemos hacer eso. ¿Cuál es el problema? Imaginaos que un usuario de Norteamérica quiere hablar con un usuario de América del Sur. La llamada viaja de América del Norte a Europa y de ahí baja a América del Sur. Y eso en señalización está bien, pero en audio no tanto, porque se consume mucho ancho de banda y aumenta la latencia. Y lo que sería más habitual, un usuario de América del Sur quiere hablar con su amigo que es de América del Sur, porque tienes que hacer que el audio suba hasta Europa. No tiene sentido. Entonces aquí lo que se hizo fue montar NatBoxes en regiones geográficas. No voy a hablar de lo que son NatBoxes, pero vamos a suponer que eran simplemente sistemas que se hacían cargo del audio. De tal forma que toda la señalización iba a Europa, pero el audio, si un usuario era de África y el otro de Asia, el audio iba de África a Asia sin pasar por Europa. Y si un usuario era de América del Norte y el otro era de América del Norte, el audio se quedaba en América del Norte, con lo cual ahorrábamos mucho ancho de banda y disminuíamos mucho la latencia. Entonces aquí el factor delimitante para poder hacer la escalabilidad horizontal, que no era más que añadir sistemas geolocalizados, era la latencia y el ancho de banda. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, esto es algo que últimamente hago bastante, que es operadores que dan servicios de hosted PBX, ¿vale? Sí, voy bien de tiempo, no te preocupes, gracias. Bien, entonces, estos operadores lo que hacen es, tienen una solución de PBX que hostean ellos, generalmente multitenant, como por ejemplo es Elasticsearch. Hoy de hecho hay una charla, creo que Alfio va a hablar de Elasticsearch. Entonces, lo que tienen, pues imagínate, pues un servidor, que sería este 5, este Class 5, y ahí tienen metidos 50 empresas. Pero ¿qué pasa cuando crecen de esas 50 empresas? Que hay que ir añadiendo, aunque sean multitenant, hay que ir añadiendo más servidores. Entonces, lo que se suele hacer es, lo primero, un poco de offloading, como os he dicho, sacando la base de datos y el web fuera, y luego se pone un balanceador de carga, que generalmente es un proxy, que no tiene problemas de capacidad. Un proxy puede admitir el tráfico que haga falta, y si tenéis problemas con la escalabilidad de un proxy es que no tenéis problemas, ¿de acuerdo? Vuestro único problema es de qué color es el siguiente Ferrari. Y entonces se van añadiendo máquinas. Este proxy lo que tiene que hacer es, por cada llamada, por cada petición que le llegue, saber esa petición de qué empresa es, esa empresa qué PBX tiene asignada, y mandársela a la PBX correspondiente. Esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque al final cada PBX actúa de forma un poco independiente, porque envía todas las llamadas a los proxies, y los proxies son los que saben dónde están los usuarios y dónde están y a qué empresa le corresponde cada PBX. La parte complicada de esto no es de hacer este despliegue, sino hacer que todo funcione como un único sistema, ¿de acuerdo? Que cuando das de alta a un usuario se dé de alta en los proxies, en los asterisks, se le asigne una PBX inmediatamente, las preferencias tanto de PBX como de rutado estén todas en el mismo sitio, pero
Bueno, eso ya es pequeños detalles, es saber hacerlo, no tiene más. Pero no es un proyecto interesante como los que os he contado, pero es el proyecto más habitual, ¿de acuerdo? Es el proyecto el problema que suelen tener la mayoría de empresas que se quieren dedicar a dar solución de hosted PBX. Muchos empiezan por un sistema multitenant que se hacen ellos o que adquieren o que utilizan los ya existentes, como Elastic3, ElasticSMT se llama ahora, perdón. Pero llega un momento que eso tampoco escala más. Hay que añadir más nodos. Siguiente, por favor. Vale. Creo que este es el último del que voy a hablar. Es otro ejemplo de escalabilidad y este es el último, ya no quiero aburrir demasiado. No sé si aquí es habitual en México. Supongo que sí, pero por si acaso lo voy a explicar, ¿de acuerdo? En España es habitual que los diarios, para fidelizar a los usuarios, ofrezcan una cartilla y un cupón diario, de tal forma que con la cartilla te obligan a comprar el periódico durante todo un mes y al final del mes, con tus 30 cupones y un dinero adicional, pues te dan una camiseta de tu equipo favorito, unas cacerolas, yo qué sé, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando acaba la campaña, tú tienes tus cupones y tienes que llamar a un número de teléfono para obtener tu producto. Pero claro, eso al final es un ejemplo claro de call center, una campaña de recepción de llamadas. Pero es una campaña que generalmente dura un día o dos, con un gran pico de llamadas y que luego se termina. Entonces, para los call centers que contratan estos diarios, pues es un poco incómodo el tener que contratar 100 operadores para un día, más que nada por el espacio, porque hay que darles accesos de sus casas, lo que sea. Y luego al día siguiente despedir, porque no hacen falta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hizo, siguiente por favor. Lo que se hizo fue, se pusieron unos servidores Asterisk con IVRs con ASR, ¿de acuerdo? Los IVRs son los típicos menús y el ASR es reconocimiento de voz, ¿de acuerdo? Me acuerdo de la primera campaña fue conseguir la camiseta del Athletic de Bilbao, el mejor club del mundo mundial, sin discusión, no vamos a hablar sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, el IVR era inmenso, un montón de opciones. El usuario llamaba y tenía que dar un código que venía en la cartilla, su número de teléfono, decir en qué tienda quería recoger la camiseta, de qué talla quería la camiseta, con qué dorsal tenía la camiseta, proporcionar el número de la tarjeta de crédito para hacer el cobro, el CVV, la fecha de caducidad de la tarjeta, conectar con una pasarela de pagos, hacer la validación, etcétera. Era un proceso. Entonces, todo eso se intentaba hacer automáticamente con reconocimiento de voz. El IVR decía, diga en qué tienda desea recibir. En la tienda de la calle Mercedes 400. Bien, Mercedes 400. Diga su número de teléfono. Mi número de teléfono es 678, no sé qué, no sé cuántos. Diga su número de tarjeta. 458432, no sé qué. Si había problemas, se reintentaba. Si había demasiados reintentos, lo que se hacía era desbordar a un call center con operadores de carne y hueso. ¿De acuerdo? Si el usuario pedía expresamente hablar con un operador, también se le mandaba. El balanceador de carga controlaba el número de licencias en uso en cada sistema. Si todas las licencias de ASR estaban usadas, también el propio balanceador tenía que desbordar, ¿de acuerdo? Pero el asunto, la parte interesante de esta fue que el primer día de campaña hubo más de 50.000 llamadas y el call center solo asignó 4 agentes a la campaña. Con 4 agentes se pudo atender más de 50.000 llamadas. Obviamente esto fue un éxito rotundo para los del call center, aplaudían con las orejas y automáticamente contactaron con todos los diarios para decirles tenemos esto y empezaron a hacerlo de forma masiva. ¿De acuerdo? Aquí lo que se hacía en realidad casi no era un escalado. Se tenían varios servidores pues porque había muchas llamadas, pero aquí en realidad lo que se estaba haciendo era un offloading humano.
Al call center le estábamos quitando capacidad de carga humana. O sea, carga humana de tal forma que con menos agentes podía atender más llamadas. Otra forma de escalar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y yo con esto, más o menos, ya termino. ¿De acuerdo? Ahí está mi Twitter. Si alguien quiere, mi dirección de correo. Yo estoy aquí todo el día. Y mañana también, si alguien quiere tomar un café. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Porque algo de tiempo todavía me queda, como 5 minutillos me quedan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, perdón. Ah, ¿de qué parte de España soy? De Bilbao. La capital mundial, sí, más o menos. No, aparte de estoy gordo, estoy enfermo. Me decían que me había cansado por la altitud, pero no. Son una cantidad de kilos y que estoy muy griposo y gracias a las drogas de Marta he podido aguantar media hora. Perdona, utiliza por favor eso para que todo el mundo escuche. Ahora. Hola, cuando expresabas que las llamadas eran, en un caso que mencionaste de práctica, que se desviaban directamente entre las zonas. Las llamadas no, el audio. Bueno, las llamadas pasaban todas por Europa. Esa era la autenticación, perdón. ¿Era similar al peer-to-peer? Bueno, no exactamente, porque el audio no se enviaba de cliente a cliente, seguía pasando por un servidor, pero el servidor estaba localizado en su zona geográfica, con lo que no se aumentaba la latencia. Okay. Aunque también sería posible hacerlo peer-to-peer si los clientes lo soportasen, usando por ejemplo ICE, ¿vale? Pero como no es tan habitual o no era tan habitual, pues a veces hay que solucionar las cosas en el lado del servidor para dejar que los clientes lo hagan todo lo mal que ellos quieran. Ok, gracias. Había alguien. Corto. Última pregunta, lo siento, me dicen que vamos mal de tiempo. Última pregunta. Grita. Para el ASR que se utilizó. Utilicé Verbio, ¿vale? Porque Verbio, aparte de una buena solución que tenía su aplicación para Asterisk, ofrecía soporte para los idiomas regionales de España, que era uno de los requisitos del proyecto. Entonces, utilizar vasco, gallego o catalán no está soportado en otros sistemas y entonces fue determinante para usar Verbio. Se nos acaba el tiempo, vamos con mucho retraso. Muchas gracias a todos. Ay, perdón, ¿mi qué? Ah, hay una pregunta con obsequio. Ostras, pues yo no me lo había preparado. Una pregunta con obsequio. Vale, pregunta con obsequio. ¿Por qué a veces la escalabilidad vertical añadiendo más hardware no es viable? Y ahora, ¿cómo elijo yo? Aquí, venga, este chico creo que ha sido de los primeros, lo siento por los demás. Porque hay algunos sistemas que solamente están adecuados para correr por una plataforma, se has comentado hace rato, que no todos los sistemas, bueno, el desarrollo, por ejemplo, el Asterisk, solamente se podía... El software que tenía el Asterisk, el Asterisk no soportaba más hardware. Pues fue por eso. Es suficientemente bien. Si fueras el único que ha levantado la mano te lo admitiría, pero como ha habido muchas, vamos a dar la oportunidad a otro. Allí, el chico de la camisa rosa. ¿Se lo podría pasar hacia atrás, por favor? Buenos días. Porque a pesar de que podemos incrementar hardware, el software a veces tiene límites. Entonces, aunque aumentemos hardware... Efectivamente, te has ganado tu Elastic's Phone. Pura maravilla. Sube, por favor. Oye, Marta, estas drogas son maravillosas.
Si me llegáis a ver ayer... ¿Verdad que sí? Muchas gracias, John. Espera, tengo que entregar todavía mi Elastics Phone. Yo no tengo. Ahí. Oh, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.